Bueno, la clase de hoy vamos a ver la parte de cálculos de molinos, ¿sí? La próxima clase, ahora ya les digo, para que les digan a sus compañeros, vamos a dar un poquito más otra vez de tamizado después de este tema de molinos, ¿sí? La última parte de molienda, porque no creo que alcance para todos los molinos, los cálculos de molinos. Y quiero que hagan la presentación de las curvas. O sea, es solamente mostrarme cómo les salieron las curvas granulométricas, ¿sí? Porque hoy creo que tampoco nos vamos a tener tiempo. Entonces, la próxima clase, el martes, presentamos todo. Lo que yo quiero confirmar también con ustedes... A ese... Esperen que me escribió Lía un ratito. No, profe, por el link nomás es lo que te escribí. No te preocupes. Bueno. Pero está todo bien, ¿verdad? Están... Sí, está todo bien. Ah, bueno, dale. Bueno, entonces vamos a hacer entonces eso, ¿sí? La próxima, lo que quería confirmar ahora con ustedes es el tema del examen, del primer parcial. El 16 quedó, ¿verdad? Tienen anotado así. Sí, profe. ¿16 a qué hora? En el horario de clases. Ah, porque me habían pedido si podía ser más tarde. Yo no tengo problema si es más tarde. Bueno. Y cualquier cosa, al final de esta semana, o sea, entre hoy y mañana o el sábado más tardar, tiene que salir el horario de exámenes planteado y ahí te voy a confirmar bien el horario en todo caso, si no estás Dale. apurada. Si va a ser presencial, voy a hablar con el coordinador, o sea, con el director de carrera, ¿verdad? Sí. O sea, yo les había dicho lo que quería hacer presencial. Y nosotros tenemos luego considerado que va a ser presencial. Ah, bueno. Está bien, entonces sí. No por si tengan que hacer alguna documentación o algo así. Creo que igual tienen que hablar con la facultad para ver la parte del el aula disponible. Ya, Los está bien. profesores. Bueno, veo eso entonces esta semana también. Dale, no Y hay me problema. confirman el horario después, ¿está bien? Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver un poquito de lo que ya vieron en la teoría, solamente para refrescar la memoria de los molinos, inclusive lo que ya habían visto en forma o sea, en forma presencial, ¿verdad? Las prácticas. Después también les voy a pedir el video de una de sus compañeras que filmó toda la práctica para aquellos que no pudieron asistir, entonces para que vean por lo menos todo lo que se dijo y todos los molinos que se vio y la parte de tamizado también. Le voy a pedir después que me envíe o de alguna manera, ¿alguien me habló? Que me envíe y entonces para poder... Yo ya sé en un link, o sea, en un drive, los videos, pero igual te envío ese drive también a vos para que tengas en los videos. Dale. Gracias, Lía. Ya está. Perfecto. Bueno. Vamos a ver entonces, teníamos tres tipos de molinos, ¿sí? Uno que eran los trituradores de gruesos, ¿sí? Que básicamente eran las de tipo mandíbulas, ¿sí? Las mandíbulas Dodge y Blake, ¿sí? Y las mandíbulas giratorias, ¿está bien? Después teníamos los trituradores intermedios. Todo esto, esta clasificación es dependiendo del tamaño que yo quiero conseguir, ¿sí? Entonces, para trituradores de tamaño grueso son las de mandíbulas, ¿sí? Para los intermedios pueden estar los molinos de rodillos, de martillos y de discos. ¿Sí? Y para los molinos o la molienda fina, se usan normalmente molinos de rodillos y de bolas, ¿está bien? Esto es una clasificación así bien general, ¿está bien? O una clasificación
más estándar de los molinos, ¿está bien? Ya vieron con el profe también. Bueno, entonces, entre los quebrantadores teníamos este quebrantador, ¿verdad? De mandíbulas Blake, que vimos que es más o menos parecido a lo que vimos en la práctica, ¿sí? Que básicamente tiene una mandíbula fija y una mandíbula móvil, ¿sí? Y que tiene un volante, un eje excéntrico y una biela también. Todo eso tenía y una garganta por donde sale el producto ya procesado o quebrantado en este caso, ¿verdad? Porque como se le llama quebrantador, entonces lo podemos llamar también producto quebrantado o molido, ¿sí? Bueno, esto es para presentar y que se acuerden nomás del quebrantador. Después tenemos otro tipo de quebrantador de rodillos lisos, que básicamente tienen dos rodillos. Vamos a usar un poco. Tiene dos rodillos, ¿sí? Le parece un poco al molino de rodillos en sí, ¿sí? Pero básicamente es para materia prima gruesa, ¿sí? Y no tiene una salida muy fina de material fino, ¿está bien? Entonces, básicamente, y es bien robusto. Los quebrantadores normalmente son bien robustos porque manejan materia prima gruesa. Bueno, este es más o menos lo que es lo que nos dice McKay del funcionamiento de un molino de acá, un molino giratorio, acá está más centrado, ¿verdad? Más o menos el funcionamiento en sí, que tiene una excéntrica que acciona al extremo pivoteado, ¿sí? Y los sólidos atrapados en el espacio en B, en este espacio en B que está acá. Básicamente entre el cabezal y el cono, que está fijo, se van moviendo sucesivamente. El cabezal triturador puede rotar sobre el eje y gira lentamente debido a la fricción del material. Entonces, este eje principal básicamente es lo que va girando, o sea, realmente donde va manteniendo el eje, ¿verdad? Y lo que va girando justamente es la carcasa, ¿sí? Entonces va friccionando justamente acá en las cavidades B y va triturando el material, donde se descarga en esta parte de abajo, ¿sí? Posterior. Y la alimentación se hace por arriba. Y acá más o menos vemos también cómo sucede cómo funciona el quebrantador giratorio. Bueno, para estos tipos de quebrantadores tenemos algunas tablas. Básicamente ya casi todos los quebrantadores tienen el mismo accionamiento, ¿sí? Porque son ya quebrantadores robustos y ya están establecidos, básicamente. Entonces casi todos tienen, o sea, los proveedores o los vendedores de este tipo de equipos básicamente tienen este tipo de tablas, ¿sí? Que básicamente ya te da todo lo que vos requerís para el diseño de estos quebrantadores. Por ejemplo, acá en la primera columna tenemos lo que es el tamaño de orificio de alimentación, ¿sí? Que es básicamente el largo, ¿sí? De orificio y el ancho, ¿sí? Entonces, que es básicamente el primer número es el largo y el segundo número es el ancho, en pulgadas. Después tenemos para dos tipos de mandíbulas, ¿sí? Para mandíbulas lisas, que como dice su nombre son lisas, ¿sí? Y el B es para el tipo de mandíbulas estriadas, ¿sí? Que tienen unas pequeñas protuberancias que también ayudan a romper las rocas o cualquier material que estemos queriendo reducir de tamaño, ¿está bien? Después tenemos otra variable que es acá, que está en la horizontal, ¿sí? Que son el ajuste de descarga o básicamente es el tamaño final del producto, ¿sí? Es lo que acá se descarga. Bueno, en este caso es el quebrantador giratorio, pero acá no estamos hablando de las mandíbulas. Esta es la tabla de quebrantadores de mandíbulas Blake. Acá tenemos el de Deutsch, también tenemos el de quebrantadores giratorios. Básicamente casi todos tienen la misma cantidad de variables, ¿sí?
Entonces, estos números que están acá, básicamente entonces son el ajuste de descarga o el tamaño de partícula final, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener o tengo un tamaño de ancho de alimentación de 10 y quiero tener un tamaño de alimentación de largo de 15, ¿sí? Con una mandíbula fija y con una descarga de 3 pulgadas, básicamente esta es la cantidad de capacidad que puede tener nuestro perdón, nuestro quebrantador, que este 20T básicamente significa toneladas por hora. O sea, es la cantidad de kilogramos, 20 toneladas por hora quiere decir que en una hora 20 toneladas de material va a poder ser procesado, ¿sí? Entonces, básicamente nos va a dar el tiempo de uso de este material dependiendo de la cantidad total de materia prima que tengamos en la fábrica. Si nosotros tenemos 40 toneladas o 60 toneladas, entonces ¿cuánto tiempo me va a llevar procesar todas esas toneladas de producto en el día? Supónganle, ¿verdad? Con media hora de descanso. Ahí ya calculan ya ustedes mismos con esa cantidad o esa capacidad que puede procesar este quebrantador. Como me acuerdo que el profesor le había dicho, estos tipos de quebrantadores se calientan muy fácilmente. Entonces no podemos usar continuamente. Entonces hay seguramente un periodo en el que el quebrantador debe estar en reposo y volver otra vez a utilizar. ¿Está bien? Acá también nos da unos datos dependiendo de justamente el tipo de mandíbula y esta variable inicial, que son la velocidad o sea, de la velocidad en sí en el que funciona el eje, ¿sí? Que está en RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto. También nos da un valor del motor, ¿sí? De la potencia de este tipo de quebrantador, de este tamaño, y también nos da un valor de más o menos el peso del quebrantador en libras. ¿Está bien? Todos esos datos nos da esta tabla. Ahí, como les dije, una tabla muy parecida, igual, prácticamente, para el quebrantador Dodge, ¿sí? Y acá hay una pequeña variante para los quebrantadores giratorios, ¿sí? Que acá tenemos dos tipos de ajuste para el tamaño de descarga, ¿sí? Hay ajuste fino, que es básicamente el mínimo o el lo más chico que podemos conseguir con este tipo de quebrantador es 1 pulgada de tamaño, o sea, 2,5 centímetros más o menos de tamaño de roca final, ¿sí? Yo le digo roca, pero puede ser cualquier otro tipo de material, pero normalmente la roca es lo que más queremos romper y reducir el tamaño, ¿sí? Y que es lo que tiene mayor tamaño también y justamente queremos reducir. Y 2,5 centímetros básicamente son como 2 dedos y medio, básicamente. Entonces hasta eso es el ajuste fino, ¿sí? Eso es lo mínimo que podemos tener para los quebrantadores giratorios de ajuste fino, ¿está bien? Y para los de ajuste grueso, el más grueso para este quebrantador suele ser de 10,5 pulgadas de tamaño, ¿sí? Es lo máximo que podemos obtener en ajuste grueso, ¿está bien? Entonces eso básicamente se divide nomás acá el tipo de ajuste. Y lo mismo, nos da también la velocidad de la polea o del eje, ¿sí? La potencia del motor y el peso del quebrantador. Es lo mismo que teníamos también con los otros quebrantadores. Esto vamos a usar enseguida con los problemas que nos den, ¿sí? Todas estas tablas están en el Brown, ¿sí? Estos tres. Bueno, después también tenemos una fórmula, que es la fórmula de Taggart, que es para mandíbulas y para giratorios, es para los dos tipos de quebrantadores,
que tienen aberturas de entre 10 y 60 centímetros, las aberturas de alimentación, ¿está bien? Básicamente, ¿sí? O sea, realmente entre 10, a ver, tengo que averiguar bien si es abertura de alimentación o de descarga. Voy a fijarme un poco en el libro, porque no aclaré acá, ¿sí? Entre 10 y 60 centímetros, ¿sí? Y básicamente es esta fórmula que como tiene siempre cuando tiene un valor de referencia acá, un coeficiente, tenemos que tener en cuenta que debemos de usar las unidades de medida que nos dice la referencia, ¿sí? Porque si no usamos la medida que nos dice la referencia, no nos va a salir esto en toneladas por hora, ¿sí? Y no sabemos cómo está la conversión acá para justamente tener en cuenta esas unidades de medida. Por ejemplo, L, que es la longitud de boca de alimentación, ¿sí? En el de quebrantador de mandíbulas, es la separación, ¿verdad? Esta parte, la de arriba. Vamos a pintar esa abertura, esa longitud. Esta longitud que está acá es eso, la abertura de alimentación, ¿sí? Esta L. Y para giratorios es el diámetro medio de los conos. ¿Qué quiere decir eso? El diámetro medio de los conos. Acá tenemos el quebrantador giratorio. Acá tenemos un diámetro, ¿verdad? Que es el mayor diámetro que podemos tener en un quebrantador, ¿sí? Y acá tenemos un menor diámetro, ¿sí? Entonces, el diámetro mayor, que le vamos a ponerle como una D, y el diámetro menor con una D minúscula, D más D dividido 2, eso es mi diámetro medio, ¿está bien? Y a eso se refiere esta longitud, ¿sí? Longitud de boca de alimentación, diámetro medio de los conos, ¿está bien? En centímetros, recuerden, en centímetros. Y ese es la anchura mayor de la boca de descarga, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la anchura mayor de la boca de descarga? Básicamente es la salida, ¿sí? Que es lo que está acá abajo, ¿sí? ¿Cómo sale el material? Básicamente esta distancia es para giratorio y para quebrantador de mandíbulas es esta distancia, ¿está bien? La abertura, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos ya cómo podemos también calcular con una fórmula la capacidad de los quebrantadores, ¿sí? Con eso. Bueno, ¿hay alguna consulta hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los ejercicios y capaz ya nos familiaricemos más con las tablas, ¿sí? Bueno, acá nos pide determinar la capacidad en toneladas, ¿sí? En toneladas hora, y la velocidad en RPM, también la potencia del motor, para las siguientes dimensiones. Para un quebrantador Blake, que tiene un tamaño de orificio de 42 por 40, un ajuste de descarga de 4 pulgadas, con placas de mandíbulas estriadas, ¿sí? Vamos a hacer primero eso. Entonces, Blake dice 42 por 40, nos decía mandíbulas estriadas, que es B, y nos decía, no recuerdo la descarga, ajuste de descarga 4 pulgadas, ¿sí? Acá está, 4 pulgadas. Entonces, vamos otra vez a la tabla. Ajuste de descarga 4 pulgadas, que está acá, ¿sí? Entonces, vemos que su capacidad es de 140 toneladas por hora. Y yendo hasta ahí, o sea, básicamente para los dos tipos de ajuste, o sea, de placas, es la misma velocidad y es la misma potencia, ¿sí? Para A y B, es la velocidad es de 190 RPM y la potencia del motor es de 125 caballos de vapor, o sea, CB, ¿está bien?
Entonces ahí básicamente ya tenemos con eso todos los datos, o sea, todo lo que nos pide el problema. A ver, ay, me fui. Entonces, básicamente tenemos, ay, ya no recuerdo, pero 140, 190 y 125. Entonces, para este, 190 toneladas horas, 140 RPM, no, 190. Este es lo que es 140. Perdón. 140, 190 RPM. ¿Y se acuerdan de cuánto era la potencia? No, ahora. Bueno, vamos a retroceder. 125. ¿Sí? 125 caballo vapor. ¿Sí? Está bien. Bueno, después lo mismo nos pide para este otro quebrantador, que ya saben, ustedes ya van a hacer eso, ¿sí? Porque es lo mismo. Se van primero al tamaño de orificio, ¿sí? Al ajuste de descarga y después ven que también sea de placas lisas, ¿sí? Eso básicamente, y van a tener los mismos valores, o sea, no los mismos, sino que los valores de capacidad, de velocidad y de potencia, ¿está bien? Ahora vamos a ver con el Dodge, ¿sí? Acá nos dice que el tamaño de orificio es 9 por 7, ¿sí? Pulgadas, y el tamaño de descarga es de 1 pulgada. Vamos a ver cuánto nos sale. 9 por 7 está acá, ¿sí? 9 por 7 y de 1 pulgada es el tamaño de descarga, entonces tenemos una capacidad de 2 toneladas por hora, nada más, 2 toneladas por hora y una velocidad de rotación o velocidad del eje de 235 RPM y una potencia de 6. ¿Está bien? Ahí ya tenemos los valores. Es básicamente leer nomás en la tabla. Eso en este caso, en el caso que tengamos todos estos datos. El quebrantador giratorio, ajuste grueso, tamaño orificio 16,56 y tamaño de descarga 4 pulgadas. Vamos a ver. Entonces, 16 por 56. 16 por 56. Casi todos estos tamaños ya están establecidos, ¿sí? Depende mucho de lo que yo quiera procesar y cuánto yo necesite procesar. Por eso es que se ve este tipo de capacidades. Por ejemplo, si yo por ejemplo, necesito procesar 475 toneladas por hora, entonces yo tengo que ver. Y si yo, por ejemplo, necesito un ajuste fino, entonces yo tengo que ver acá cuál es el tamaño de mi quebrantador que necesito, ¿sí? Y con eso yo también voy a saber el rango de potencia que necesito para usar eh, ese quebrantador. Porque si yo tengo una fábrica trituradora de canteras, por ejemplo, o de piedras, ¿sí? O sea, para proveer a otra fábrica, yo necesito saber cuánto de consumo de energía, como ingeniero, ¿sí? Necesito saber cuánto de consumo de energía va a necesitar este quebrantador para instalar. Porque si yo no sé el consumo, la ANDE me va a venir con una multa, ¿sí? Porque yo no estoy declarando que voy a usar esta cantidad de potencia. Entonces, por eso es muy importante saber las características de cada equipo, ¿está bien? Y justamente también es importante saber esto, ¿sí? Si yo no sé cuánto es lo que yo voy a procesar y yo sobrepaso mi capacidad, entonces yo puedo también hacerle trabajar mal a mi equipo, ¿sí?
si yo sobrepaso esta capacidad, porque básicamente esta capacidad es máxima también. Yo no voy a usar esta capacidad total, ¿sí? Porque puedo recalentar el quebrantador, también puedo, por ejemplo, desajustar alguno de las conexiones, ¿sí? Entonces, básicamente esto es una referencia nomás, ¿sí? Una referencia de la capacidad de mi quebrantador, ¿está bien? Bueno, esto era un ejemplo, pero sigamos con nuestro esquema, ¿sí? Básicamente era 16 de ajuste grueso, decía, ¿verdad? 16 por 56, que era 4. Entonces nuestra capacidad máxima es de 176 toneladas por hora. Nuestra velocidad es de 330 y la potencia va a rondar entre 60 y 100 caballos de vapor. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Si ya tenemos ya datos, otros datos, no necesariamente todos los datos que necesito para usar esas tablas. A veces me van a decir tanto nomás. O sea, lo único que tengo es este dato y es lo único que necesito. Entonces, acá por ejemplo me dice, determinar la capacidad en toneladas por hora de un quebrantador de mandíbulas de 3 metros de longitud de boca alimentación. Entonces, yo tengo una mandíbula, ¿sí? Que acá tiene de alimentación 3 metros, es muy grande, y tiene una anchura mayor de descarga de, de 50 centímetros. ¿Y cuánto es la capacidad en toneladas? ¿Sí? Perdón. En toneladas que necesito para este tipo de especificación de producto, ¿sí? O sea, de materia prima, desde un inicio, que más o menos son materias primas grandes, no necesariamente tienen 3 metros las rocas, pero, pero van a ser varias rocas, ¿sí? Varias rocas grandes, seguramente, que van a acumularse y yo necesito tener un espacio acá o una cantidad de alimentación para que sea eficiente también, porque no puedo estar trabajando 24 horas. Yo tengo que alimentar y tiene que ir triturando el quebrantador, ¿está bien? Entonces eso a veces tratamos de no trabajar 24 horas porque eso implica dinero, ¿sabenlo eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo calculo la cantidad de la cantidad de materia prima que voy a procesar? Entonces, es con la fórmula que vimos acá, ¿sí? La capacidad es igual a 0,0845 por la longitud por la anchura. Vamos a anotar acá la fórmula. 0,0845 por L por S, ¿sí? Esto, acuérdense que tiene que estar en metros, perdón, en centímetros. Tiene que estar en centímetros, ¿sí? Y también S tiene que estar en centímetros. Eso siempre recuerden. Entonces, acá tenemos en metros, entonces tenemos que pasar a centímetros, que básicamente es por 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, toneladas es igual a 0,845 por la longitud, que es 3 por 100 por 50 centímetros, que ese sí está en centímetros. Entonces dejo así. ¿Y cuánto sale eso? Ay, no tengo mi calculadora cerca. Están ahí, ¿verdad? 1267,5 sale, profe. Ya. Toneladas. ¿Me repetís? 1000. 267,5.
26,5 toneladas por hora. Acuérdense que es capacidad, ¿sí? Capacidad de procesamiento. O sea, es toneladas por hora. ¿Está bien? Listo. Bueno, ahí está. Y ahí resolvimos lo que nos pedía. Bueno, ahora vamos a ver problemas. Los problemas, los cálculos para este tipo de molinos de quebrantadores son simples. Básicamente, como ya vimos, es solamente la capacidad que puede tolerar, ¿verdad? Trabajar con este quebrantador, ¿sí? Entonces, básicamente es muy simple, ¿sí? Ahora vamos a ver los cálculos con molino de rodillos. Y vamos a ver un poquito otra vez los molinos, los rodillos, ¿sí? La configuración de algunos rodillos. Estos son 3 rodillos, básicamente, pero pueden ser 2 rodillos, o sea, depende mucho del tipo de molinos. Pero básicamente todos tienen la misma modalidad, que es básicamente los rodillos son móviles y se mueven a través de ejes, ¿sí? De engranajes. Acá, por ejemplo, un eje central o el más grande o el engranaje más grande mueve a los otros dos, ¿está bien? Y este está también movilizado o se mueve a través de otro tipo de eje que está siendo accionado por un motor, ¿está bien? Que tiene un tornillo sin fin y hace mover básicamente el engranaje de uno de los rodillos, ¿sí? Entonces, por acá normalmente, a ver, por acá, por arriba, básicamente se coloca la alimentación. Entonces, el material acá grande, de mayor tamaño, entra en los rodillos y la fricción o la fuerza que tienen estos rodillos, que están siendo movilizados en sentido contrario, hacen pasar esa roca, hacen pasar ese grano y hacen reducir el tamaño. Y acá hay un doble accionamiento o doble molienda, porque inicialmente entra acá, pero acá, por ejemplo, puede haber una abertura mucho menor, ¿sí? Hacia la parte de abajo de los rodillos, la parte inferior. Entonces ahí puede tener una molienda mucho más finita, ¿sí? Que esta molienda inicial, ¿sí? Y básicamente ahí se descarga el material y se recoge. Acá no me muestra nomás, pero puede tener una tolva, ¿sí? Y ahí recoge el material fino, ¿está bien? Acá este es otro tipo de configuración. Acá, por ejemplo, tenemos 4 rodillos, ¿sí? 4 rodillos accionando al mismo tiempo. Y también son rodillos estriados. Ven que tienen como unas pequeñas protuberancias. Y entonces también ayuda a tener mucho más fricción en los rodillos, o sea, con el material, ¿sí? Bueno, este es un rodillo de gran envergadura, bien grande. Ven acá como una persona, ni la mitad de lo que es todo el rodillo, básicamente, ¿sí? Acá hay 4 rodillos. Acá está uno, acá está otro, acá está otro, acá está otro, ¿sí? Son 4 rodillos, bien grandes. Y son rodillos estriados también, ¿ven? Tienen todo estrías o espacios, ¿sí? Eso ayuda bastante para que no trabe el material, no se trabe el material. Si, por ejemplo, es un rodillo liso, hay mucho más posibilidad de que no agarre el material, ¿sí? ¿Sí? Que se quede atascado. Si yo tengo un rodillo liso, es mucho más probable que este material no siga, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo un estriado, las estrías que tiene va a friccionar el material y va a ayudar a que pueda agarrar el rodillo y pueda pasar por esta abertura. ¿Está bien? Eso ayuda bastante las estrías. Bueno,
Unas aplicaciones, o sea, esto es rápido. Básicamente sirve, todos los molinos de rodillo es lo que más se utiliza en las fábricas de cereales, ¿sí? De trigo, de cebada, de avena, de maíz, de soja, ¿sí? También para conseguir granulometría en materiales de construcción, también en metalurgia, ¿sí? También algunas fábricas de vidrio, justamente para reducir también el tamaño de vidrio. En una fábrica de vidrio yo necesito tener el vidrio triturado para conseguir después una mezcla bien homogénea y que no sea tan difícil cuando yo funda el vidrio eh, conseguir esa mezcla homogénea, ¿sí? Que no tenga, por ejemplo, una mala mezcla y que tenga, ¿cómo se dice? Burbujas, ¿sí? En procesos 1, si sigo con ustedes, les voy a mostrar la fábrica de vidrio, ¿sí? O sea, básicamente la industria del vidrio, y van a ver que sí es necesario una trituración bien homogénea, ¿está bien? Entonces, eso es para eso. Después también para yeso, para talco, calcita, o sea, todo lo que sea material sólido para construcción, eh, o sea, para construcción o para cualquier otra cosa que se use, ¿verdad? El caolín, el mármol, la bentonita, la piedra, casi todos son para construcción. La bauxita es también para la producción de vidrio, ¿sí? Mezcla de vidrios, el óxido de hierro, ¿sí? Y el mineral de hierro en sí, etcétera. Muchísimas aplicaciones, para muchísimas aplicaciones el molino de rodillos, ¿saben? Bueno, después, esta es como una configuración de lo que es el rodillo, ¿sí? Acá básicamente tenemos dos rodillos. ¿Alguien habló? ¿No? Yo pensé que iba a hablar. Dos rodillos, uno por acá y el segundo rodillo por acá, ¿sí? Y acá tenemos lo que es nuestra materia prima, ¿sí? Y acá lo que tenemos es nuestro producto final, ¿sí? Entonces, ¿cuál es algunas de nuestras configuraciones? Acá tenemos un ángulo que se forma, ¿sí? Que podemos formar tangencialmente al diámetro de la materia prima, ¿sí? A la circunferencia de la materia prima, si es en sí un círculo, ¿verdad? Pero muchas veces no es así, pero vamos a decir en un nivel ideal, ¿sí? Entonces, se forma un ángulo que se llama ángulo de ataque, ¿sí? Después tenemos el diámetro de los rodillos, que es básicamente el diámetro o el tamaño de la distancia de los rodillos, ¿sí? Después tenemos lo que es el diámetro de partícula alimentada y tenemos el diámetro del producto, ¿sí? Que es básicamente lo que es el tamaño de la separación entre rodillos, ¿sí? ¿Sí? Que eso, el espacio libre básicamente del rodillo es igual al diámetro del producto, ¿sí? Después tenemos algunas fuerzas que intervienen en este proceso, ¿sí? Que es la fuerza tangencial, la fuerza normal y finalmente una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que es la resultante de esas dos fuerzas. ¿Bien? Bueno, eso es para que vean nomás todas las configuraciones que se tienen en cuenta para estos rodillos, ¿sí? Y también para ver cómo usar eso para los cálculos. Esta es una fórmula que expresa la capacidad en toneladas por hora y tiene en cuenta algunas variables, como son la velocidad periférica, que es la V, que está acá, que básicamente esta velocidad periférica está en metros por segundo. Acuérdense de eso porque a veces tiende a confundir, ¿sí? Esto tiene que estar en metros por segundo. Sin embargo, si yo tengo un rodillo que es hasta 180 centímetros de diámetro, yo puedo usar esta fórmula que está acá, ¿sí? Que es la velocidad igual a 92 más 10 por dr. ¿Y qué es dr? Dr es el diámetro de los rodillos, que recién vimos, esto. ¿Sí? Este diámetro que está acá es dr. ¿Está bien? Bueno,
Puedo usar esto cuando tenemos entonces el diámetro hasta 180 centímetros. Si es más de 180 centímetros, yo no puedo usar esta fórmula. ¿Está bien? Tengo que ver otros mecanismos o simplemente no puedo usar toda esta fórmula inclusive. Si no puedo usar esto, es mentira, mentira. Les digo nomás. Eso sí se puede usar. Hay que ver nomás cómo calcular la velocidad periférica, ¿sí? Bueno, entonces, pero acá recuerden, quiero que recuerden siempre esto, por eso les puse lo en rojo, que el diámetro de los rodillos para esta fórmula está en centímetros. Y si esto está en centímetros, quiere decir que mi velocidad que me salga acá me va a salir en centímetros sobre segundo. Y yo tengo que convertir a metros por segundo para colocar en esta fórmula, ¿sí? No se olviden de eso, porque a veces se olvidan de esa conversión y entonces ya va a estar mal el resultado, ¿está bien? Después, la L que está acá es igual a la anchura de los rodillos. ¿Qué es la anchura de los rodillos? Yo tengo los rodillos así, ¿sí? Y acá está entrando mi partícula y acá sale más finito, ¿bien? Y mi anchura de rodillos normalmente suele ser el largo del rodillo, o sea, esto, ¿sí? Esto suele ser la anchura de rodillos, ¿está bien? Para tener en cuenta. Eso está en metros, ¿está bien? Después está la distancia entre los rodillos, que es básicamente el diámetro de partícula final o el espacio que está acá también, ¿sí? Este es el dp, que es básicamente el diámetro del producto, ¿está bien? Y también nos pide la materia que está en kilogramos por metros cúbicos, ¿está bien? Entonces, toda la fórmula está en el sistema internacional, ¿sí? En metros, en kilogramos, básicamente, en segundos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Considere un molino de rodillos para moler granos de cacao, ¿sí? El equipo permanece en estado estacionario y dichos rodillos tienen un radio de 2 centímetros y una anchura de 35 metros. Metros tiene que ser acá. Se alimentan partículas groseras de 900 kilogramos por metros cúbicos. Determine la capacidad de alimentación en toneladas métricas por hora, siendo la distancia entre los rodillos igual a 0,2 metros. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Vamos a poner acá. Toneladas es igual a, ay, no tengo buena memoria, así que 6 por la velocidad periférica por el diámetro, no, L, que es la anchura, L, el diámetro del producto, por la densidad, si no mal recuerdo. Uy, perdón. Sí, la densidad y dividido 100. Ahí ya me acuerdo. Dividido 100. ¿Está bien? Bueno, entonces, tenemos la anchura, ¿verdad? Tenemos, vamos a escribir acá, la anchura era igual a 25 metros. Bien grandes los rodillos. El diámetro de partícula o el diámetro, la distancia entre los rodillos es 0,2 metros. 0,2 metros. Y después nos daba la densidad también, tengo esto y esto, la densidad que era, a ver, 900. 900 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, entonces acá, gracias a Dios, tenemos todo. ¿Qué nos falta? ¿Qué?
Ah, ya. Entonces nos falta lo que es la velocidad periférica, ¿sí? Como nuestra partícula, el radio de los rodillos es de 2 centímetros y básicamente su diámetro es por 2, que sería 4 centímetros, puedo yo aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces, porque esto es hasta 180 centímetros de diámetro, entonces puedo yo aplicar. Entonces voy a aplicar esa fórmula de velocidad periférica, que voy a hacer acá al lado nomás. Velocidad periférica es igual a 92 más 10 por diámetro de los rodillos, ¿sí? Bien, diámetro de los rodillos. Y el diámetro de los rodillos es 4. 92 más 10 por 2, que es el diámetro, ¿sí? Entonces, esto es igual a 92 más 10 por 2. Si alguien me acompaña es 132, ¿verdad? Y esto está en, acuérdense, de centímetros por segundo, ¿sí? Y para pasar a metros, entonces yo tengo que dividir, ¿verdad? Porque un centímetro, perdón, es igual a 10 a la menos 2 metros. O sea, ahí ya. Y divido entre 100 y me va a salir 1,32 metros por segundo. ¿Ven? La velocidad. Y ahí ya tengo todos mis valores. Entonces, reemplazo aquí 6 por 1,32 por 35 por 0,2 por 900 dividido 100. Estos ceros yo puedo eliminar con estos ceros para no tener que dividir todo. ¿Y cuánto me sale? 6 por 35 por 0,2. Ah, por 9. Si no me equivoco, sale 498,96 toneladas, perdón, toneladas por hora. ¿Bien? Ahí está. Bueno, y eso fue lo que nos pedía, ¿sí? Básicamente, capacidad en toneladas por hora. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Creo que el último ejercicio les dejo a ustedes, ¿sí? A ver. Vamos a hacer juntos también. Acá, ¿qué nos dice? Dice, un triturador de rodillos otra vez, ¿sí? De 0, de rodillos de 0,5 metros de diámetro y 68 centímetros de anchura, es utilizado para triturar rocas que tienen una gravedad específica de 2,35. ¿Cuál es la capacidad de alimentación en toneladas por hora, siendo la distancia entre los rodillos de 0,5 metros? Bueno, a ver, ¿quién me dice que es gravedad específica? Pasaron química, ¿verdad? ¿Quién me dice que es gravedad específica? Están ahí, ¿verdad? Sí, profe, la densidad con respecto al agua. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el valor de esa densidad del agua? Mauricio. 1000, o sea, depende 1000. de la unidad de medida que utilices. Normalmente es en como es con respecto a una referencia. Entonces la gravedad específica, ¿a qué? Esperen. Voy a hacer otro color. Bueno, como es con respecto al agua, como dice Mauricio,
Entonces la gravedad específica es es la densidad del material, ¿sí? Dividido la del agua, pero con una temperatura estándar, ¿sí? Temperatura estándar, la del agua, ¿sí? Normalmente es a 20 grados de temperatura y a una presión de una atmósfera. Y con estos datos sabemos que la densidad a esa temperatura de referencia y a esa presión de referencia es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, como yo tengo este valor, el problema me da este valor, básicamente va a ser 2,35. ¿Sí? 2,35, ¿sí? Igual a la densidad del material, en este caso, de las rocas, dividido 1000, que es la densidad del agua de referencia. ¿Está bien? Entonces, la densidad del material aquí es igual a 2,35 por 1000, básicamente. Entonces, eso es igual a 2350 kilogramos por metros cúbicos. ¿Bien? Ahí ya tengo la densidad. Bueno, después, para determinar la tonelada, toneladas, era la fórmula, perdón, 6 por velocidad periférica por anchura, diámetro de partícula o de producto por densidad dividido 100. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué nos falta? Tenemos L, la anchura, sí. Era 68 centímetros. Uy, se me perdió. Ahí está. 68 centímetros, que esto tiene que estar en el sistema internacional, entonces tiene que dividirse. Sí, dividido 100. O sea, en metros es 0,68 metros. ¿Está bien? Después, ¿qué nos falta? La velocidad no tenemos. El diámetro de partícula. Tenemos acá distancia de los rodillos, que es 0,5, ¿sí? 0,5. Entonces, ese es el diámetro de partícula o distancia entre los rodillos, que es 0,5 metros. Y la densidad acabamos de hallar, y lo que nos falta es la velocidad, ¿sí? Que podemos determinar acá abajo también, que se acuerdan que era 90 era 92. Esperen que voy a arreglar acá un chiquitito. No me gusta que esté muy encimado. Un ratito. Bueno, entonces acá la densidad es igual a 2350 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, esta es mi densidad. Bueno, entonces la velocidad periférica va a ser 92 más 10 por el diámetro de los rodillos, ¿sí? El diámetro de los rodillos era igual a 0,5 metros. Y tenemos que saber cuánto eso es en centímetros. ¿Sí? Que sería 0,5 metros, 1 centímetro, por 10 a la menos 2, ¿verdad? Y eso básicamente es 0,5 por 100, que es 50. Entonces sí puedo usar esta fórmula, ¿sí? Porque es 50 centímetros. Acuérdense que era hasta 180, ¿sí? Entonces reemplazo 92 más 10 por 50, y eso es igual a 92 más 10 por 50. ¿Era 10? Ya me hace dudar. Sí, 10 era.
Eso me sale una velocidad periférica de 592 centímetros por segundo, ¿sí? Eso tengo que pasar otra vez a metros por segundo para aplicarlo a aquella fórmula de arriba, ¿está bien? Entonces, eso básicamente va a ser igual dividido 100 y va a quedar 5,92, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí puedo aplicar la fórmula. Capacidad es igual a 6 por 5,92 por 0,68 por 0,5, que es el diámetro de partícula o la distancia entre los rodillos, por 2350 dividido 100. Entonces, ¿a qué es igual esto? 6 por 5,92 por 0,5 por 2,5. Dividido 100. Si no estoy equivocada, sale 283,8 toneladas. Siempre quiero escribir M, no sé por qué. Horas. Vamos a hacer en otro color. Uy. Bueno, entonces, no me gusta tanto la combinación rojo y azul, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Entonces queda así, el resultado. ¿Se entiende o no? Voy a tratar de ser más ordenada la próxima. Pero se entiende lo que hicimos. Primero hallamos acá la densidad, ¿sí? Esto fue lo primero que hallamos. Después determinamos los datos, ¿verdad? Determinamos la velocidad y finalmente determinamos la capacidad, ¿sí? Bueno, este último ejercicio, creo que tenemos tiempo, así que vamos a hacer juntos. Para no saturarles, normalmente entonces preparo clase como para 1 hora, porque el año pasado cuando empezamos con las clases virtuales, les saturé mucho a mis alumnos de 2 horas de clase. Entonces ya dije ya que iba a preparar así fraccionado, porque si no, tanto yo como ustedes también le saturo demasiado con mucho ejercicio y mucha información, entonces el objetivo es que ustedes aprendan, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer este último ejercicio juntos entonces. Dice, se precisa triturar 120 toneladas por hora de un mineral que puede clasificarse como un material blando. La anchura de los rodillos es igual a 40,5 centímetros y el diámetro y la distancia de los rodillos es igual a 96 centímetros de diámetro y 0,3 metros respectivamente. Calcule la densidad en kilogramos por metros cúbicos de dicho mineral a triturar. Bueno, acá lo que nos pide es básicamente al revés. Ya nos da ya la capacidad que puede triturar, ¿sí? Y nos dan otros valores y nos pide la densidad del material. Entonces, de esta fórmula que teníamos de capacidad, que era tonelada por 6, por velocidad periférica, por anchura, por diámetro de partícula o diámetro entre los rodillos, o sea, distancia entre los rodillos, por densidad dividido 100, lo que yo voy a hallar ahora es la densidad, ¿sí? Esta densidad que está acá. Entonces lo que hago es un despeje. Vamos a hacer nomás ya el despeje, ¿verdad? Que el despeje va a ser, entonces, densidad, dejar hacia un lado, y básicamente va a ser 100 por
toneladas, o sea, por la capacidad, dividido 6 por velocidad periférica, por longitud, perdón, anchura, por el diámetro de partícula. ¿Está bien? Lo que no tenemos de acá, básicamente, tenemos la anchura, que es igual a... ¿Dónde decía la anchura? Acá está. 40 centímetros, ¿sí? 40,5 centímetros. Y eso tenemos que pasar al sistema internacional y es básicamente dividido 100, ¿verdad? Sí. Es 40,5 dividido 100, que sería 0,405. Ahí está. 0,405 metros. ¿Está bien? Después, ¿qué nos falta? Ah, toneladas tenemos, o sea, la capacidad que era de 120. Eso tenemos. Toneladas por hora. Después, ¿qué tenemos más? Tenemos el diámetro de partícula o distancia entre los rodillos, que es 96 centímetros. Acá. Que es de P. ¿Sí? 97, perdón, no sé por qué dije 96. 97 centímetros, para asegurar 97 centímetros. Entonces, esto también tiene que pasar al sistema internacional y, o sea, no es el sistema internacional, sino que en toneladas métricas, metros, es 0,97 metros. ¿Está bien? ¿Qué nos falta? Nos falta la velocidad periférica de nuevo, ¿sí? Y tenemos que el diámetro de los rodillos, ¿a cuánto es igual? Diámetro de los rodillos, ¿dónde estaba eso? Acá está. Diámetro de los rodillos. No nos equivocamos acá. Acá dice, diámetro y la distancia de los rodillos el diámetro es 97. Y la distancia entre los rodillos, o sea, el diámetro de partícula es 0,3. ¿Sí? Nos equivocamos ahí. Entonces, este está mal. El diámetro de partícula era para saber si estaban atentos. Entonces, el diámetro de partícula es 0,3 metros, que ya están metros entonces. 0,3 metros. Y el diámetro de rodillo, ahí sí, de rodillo es igual a 97. Que es menor a 180. ¿Se acuerdan que era para usar la fórmula de la velocidad periférica, que es igual a 92 más 10 por el diámetro de rodillo? Entonces podemos usar. Tenemos venia para usar. Entonces, la velocidad es igual a 92 más 10 por 97. Eso está bien que esté en centímetros. Entonces, la velocidad periférica es igual a 92 más 10 por 97. Que sería 1062 centímetros por segundo. Eso, para pasar a metros por segundo, es dividido 100. ¿Sí? Y me va a quedar en 10,62 metros por segundo. ¿Bien? Y ahí sí ya tenemos todos los datos. Entonces, reemplazamos acá la densidad. Es 100 por toneladas. O sea, la capacidad es 120 dividido 6 por la velocidad periférica es de 10,62. La anchura es de 0,405.
El diámetro de partícula es de 0,3. Acá vamos a continuar mi línea. ¿Sí? Entonces, mi densidad es igual a 100 por 120 dividido 6 por 10,262 por 405 por 0,3. Esto es igual a 1549,9. 99 realmente. Es prácticamente cercano a 1550. Nomás ya podemos poner también. Kilogramos por metros cúbicos. ¿Eh? Y ahí está. Fin. Terminó. ¿Está bien? Ahí. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profe, ninguna. Qué bueno, qué bueno. Yo siempre les guardo acá todo. Vamos a poner mantener. Entonces, cualquier cosa, si se pierden, ven mi desorden y ya hacen de nuevo, ¿sí? Practican. Bueno, entonces, ahí, un ratito.